Buenas tardes, bienvenidos a la clase 5 de El Patrimonio Paisajístico de Argentina, el paisaje como patrimonio. Vamos a ver qué sucedió a los principios del siglo XX, ¿no? Lo que yo me gustaría llamar la popularización del espacio público. El espacio público, que era ya de las élites, de Palermo, empezó ya a estar presente en las plazas de los barrios, ¿no? Acá vamos a ver algunas figuras que desarrollaron en este momento. Vamos a hablar sobre el ingeniero Carlos León Thaís, o sea, el hijo de Thaís, que fue director de parques de Buenos Aires desde el 22 al 46, un gran periodo de tiempo en donde la plaza barrial empezó a tener como una identidad propia. Ya no era la plaza la Plaza de Mayo o alguna plaza de algún barrio de Buenos Aires, sino que las ciudades empezaron a tener sus plazas barriales diseñadas especialmente como jardines. En el caso de Thaís diseñó más de 48 plazas de este tipo, así que podemos ponerlo como un prototipo de esta época. Junto con él hubo otros profesionales argentinos. Vamos a hablar de Benito Carrasco, que fue el sucesor de Thaís. Fue también director de Parques y Paseos, junto con su hermano Eugenio Carrasco, que también fue en otros periodos. En el caso de Benito Carrasco, tuvo una gran actividad en lo que es el desarrollo de planes urbanos a gran escala para la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver ese tema. También vamos a hablar sobre el ingeniero Carlos de la Paulera, que podemos decir que es el primer urbanista argentino. Él había estudiado en París, fue pionero del urbanismo aquí, fue profesor, y tanto de la Paulera, Thaís, Carrasco, todos insistían en algo común, en la importancia del componente vegetal en las ciudades. La Asociación Amigos de la Ciudad promovía esta idea, se hablaba de los bosques urbanos, eran las teorías de los bosques urbanos. Las ciudades tenían que tener la presencia del árbol. A su vez, en esta época hubo visitantes extranjeros que influyeron en el urbanismo y en el paisajismo también. Recordemos la figura de Jean-Claude Nicolas Forestier, que fue invitado a Buenos Aires en 1923 por la intendencia de Noel. Se desarrolló lo que se llamó el Plan Noel para Buenos Aires, el plan de estética edilicia. Se buscaba cómo hacer una ciudad linda, una ciudad moderna, una ciudad conectada. De este plan surgió la necesidad de que los barrios fueran realmente centros administrativos, de que cada barrio pudiera medio abastecerse por sí mismo con sus propios centros. ¿Qué nos dejó el plan Forestier? Nos dejó especialmente las dos costaneras, Costanera Norte y Costanera Sur, son dos propuestas de Forestier. La recuperación de esa relación ciudad-río, que hasta el mismo Le Corbusier vamos a ver que decía que éramos una ciudad dividida con el río. Bueno, a través de la costanera, Forestier promueve justamente esa conexión, la creación de las plazas como centros de barrios, de los barrios, ¿no? Centros puntuales de los barrios urbanos. Y propuesta de parques suburbanos, cementerios parques, jardín español en Palermo, son todas ideas que después van a ir teniendo su concreción. Junto con estos visitantes tenemos que nombrar también al arquitecto urbanista Léon Josely, francés, vino en 1926 y también dio una serie de conferencias sin ningún plan específico, pero insistió en la presencia de los árboles en la ciudad y aquí en algo que va a tener mucho efecto también, que es la construcción de los suburbios ajardinados. Daba mucha importancia a que estas grandes ciudades tuvieran suburbios que no sean urbanizados en el sentido antiguo que se concebía a la ciudad, sino en un sentido ajardinado, con grandes parques, con casas aisladas. Recién en 1929 vamos a tener la visita de Le Corbusier, que vino a Buenos Aires, dijo que nuestra ciudad daba espaldas al río, ya lo dijo abiertamente, hizo unos famosos dibujos, esquemas, ideas sobre Buenos Aires, propuso que teníamos que tener más espacios verdes justamente,
y indicó la necesidad de que esta gran ciudad pueda tener accesos desde el norte, desde el sur y desde el oeste. Esos 3 accesos que vio Le Corbusier después terminaron siendo justamente la Panamericana, el acceso este y la autopista al sur. Esto es el aporte de los arquitectos y urbanistas extranjeros. Vamos a ver cómo en esta época se instala esta plaza barrial ajardinada, diseñada, con un alto nivel de diseño en lo que es las propuestas que ya no están paisajísticas, sino que son propuestas un poco más rígidas desde lo que es el trazado, pero donde se le da mucha importancia a las carpetas de césped, a los senderos de granza, al equipamiento, incluso a la ornamentación, que a veces pueden ser fuentes, a veces pueden ser estatuas, a la iluminación. Es un periodo donde las plazas de Buenos Aires tienen una altísima calidad de construcción. Aquí, en Plaza Chile, en los bosques de Palermo, podemos reconocer muchas características de este paisajismo de oro que nos dejó la Escuela de Bellas Artes de París, o sea, l'École des Beaux-Arts, en esa forma de hacer paisajismo que, a la larga de repetirse en Argentina, hoy es una imagen típica de nuestros parques públicos de las ciudades. Vemos muchos elementos que vamos a reconocer y que se van repitiendo. Especialmente la estructuración formal de estos espacios en este estilo mixto, en donde puede haber, por un lado, senderos con formas orgánicas, que van también dibujando canteros con formas orgánicas, pero combinado con ejes ortogonales o ejes, longitudinales, que hacen de esto lo que decíamos el estilo mixto. Fijémonos acá, tenemos este eje que entra en la plaza, atraviesa y está rematado por una lindísima escultura monumento a O'Higgins en granito, en bronce. Esto también es parte de estos parques públicos, ¿no? La presencia ineludible de los monumentos que fueron parte de esta nación que quería empezar a tener su propio relato. Entonces era necesario hacer estos monumentos, y los monumentos eran encargados a artistas, a escultores, y realmente son puntos focales en este diseño de espacio público, muy importantes. Y no están puestos en cualquier lugar, sino siempre determinan cruces de ejes o perspectivas, finales de perspectivas. Para realzar estos monumentos se hacían estas explanadas, estos pisos en donde no había césped. Esto era muy importante y muy típico de estos espacios que intentaban civilizar, intentaban educar y poner límites y poner disciplina en las conductas urbanas. Estos espacios, como verán, en este caso están recubiertos con granza, que es una cerámica triturada, que esto viene del paisajismo francés, viene de Lenotre, en donde había grandes explanadas de areniscas o de piedra molida. Acá no tenemos piedra, lo hacíamos con este color característico de muchas ciudades de la Argentina, en donde uno puede ver los espacios públicos con este naranja o terracota típico de estos solados. Son pisos en donde no se puede andar rápido, en donde invita a caminar, a pasear, y tiene la ventaja de ser permeables y de no retener agua, favoreciendo justamente el escurrimiento del suelo. Otros elementos que siempre están en los espacios públicos, los bancos que invitan a pasear, invitan a descansar, invitan a decir, este es un lugar en donde se puede venir a contemplar la naturaleza, se puede venir a disfrutar desde otro punto de vista la ciudad. Son bancos en general de hormigón, de cemento armado, porque tienen que ser resistentes al tiempo. Asimismo, con los bancos podemos ver los faroles. Tenemos un farol allí como elemento
típico y reconocible de estos espacios públicos, en donde de noche puede haber seguridad para recorrerlos. Son faroles de hierro fundido en formas clásicas y podemos decir que ningún parque público puede carecer de estos faroles. Estos serían los elementos un poco de equipamiento del espacio, pero a su vez este espacio está formado por una estructura espacial delimitada siempre por elementos vegetales. Nuestros parques públicos en la Argentina siempre están determinados por los árboles. La espacialidad está definida por los árboles. Eso es típico también de este paisajismo de Beaux-Arts, ¿no? O de la escuela de Beaux-Arts, en donde son los árboles los que generan las avenidas, los espacios, los que cierran los espacios. Estos árboles, en nuestro país se utilizaron muchísimo los árboles exóticos, justamente porque a partir de 1866 la sociedad rural empezó a intercambiar semillas y se empezaron a probar árboles que crezcan rápido y que sean resistentes. Crecieron muy bien y los acompañaron y nos ayudaron a habitar nuestro suelo, especialmente en las zonas donde no había árboles naturalmente, como en las pampas. Asimismo, de a poco en el espacio público se fue incorporando el árbol nativo con todo el valor que tiene a nivel biológico y también a nivel cultural. Y hoy día podemos ver esta combinación tan linda, por ejemplo, de cedros, de alcanforeros, con palos borrachos, araucarias y tipas, jacarandáes, ibirapitá y todo el ciclo floral de los árboles nativos. Es muy importante la presencia del árbol nativo de la región en los parques públicos porque beneficia a todo el ecosistema regional y favorece la biodiversidad, atrayendo todos los beneficios del ecosistema. Pero no tenemos que descartar también la importancia del árbol exótico como un reservorio de memoria, como algo que nos está indicando la voluntad del hombre de habitar un lugar. Y nos está diciendo que también tiene un mensaje en el paisaje. Hay árboles exóticos que han sido invasivos porque no tenían el predador natural aquí. Bueno, habrá que controlarlos, habrá que evitar de seguir plantándolos, pero hay otros árboles exóticos que no han sido invasivos y que conservan ese mensaje que tienen como patrimonio, especialmente cuando hay un equilibrio en todo el paisaje. En estas épocas también, 1912 en adelante, vamos a ver la aparición de la ciudad jardín. Ya hablamos de la ciudad jardín en lo que refiere al espacio, al ámbito privado del paisajismo, lo que generó en los jardines privados, pero en este caso vamos a hablar de la importancia que tuvo en el aspecto urbanístico y paisajístico también, ¿no? Esta ciudad de jardines empieza Barrio Parque Aguirre en San Isidro en 1912, Barrio Parque de Palermo Chico en 1913, diseño de Taís, el trazado del Citibel en 1913, también con diagonales y con plazas circulares, y el trazado del Parque Chas en 1925. Estos suburbios ajardinados van a tener estas imágenes de calles arboladas y de espacios públicos, que son las calles, que participan de estos jardines. Todo esto también dentro del paisajismo va a ser una cosa novedosa, el cambio de la ciudad urbanizada a la española a una ciudad con suburbios ajardinados. Esto en otra dimensión tiene mucho que ver con los planes de vivienda y los chalecitos con su jardín. Exacto, esto vendría a ser como los antepasados de lo que es el chalecito y el plan de vivienda. Aquí nace este suburbio ajardinado, ¿no? El suburbio que antes se construía de la manera tradicional de una ciudad española empezó a tener este modelo que viene de la mano de estos arquitectos, estos ingenieros que vienen de afuera, trayendo la importancia del verde en la ciudad. Hay un tema que fuerte, que se deja de hacer la fachada como la línea municipal,
sino que se retira y queda un jardín. Sí, exactamente. Inclusive nos queda en las casas chorizo, que siempre se había dejado un espacio para construir la sala o el negocio en algún momento, y que como eso se frustró en la mayoría de los casos, quedó un jardín, pero un jardín muy extraño, porque yo le llamo el lugar de la esperanza, porque alguna vez quiso hacer otra cosa, ¿no? Y donde termina habiendo un limonero, unas hortensias y en los mejores casos un enanito de jardín. Sí, sí. Y al frente una balustrada o una reja. Y siempre el sendero que une la puerta, porque esos jardines tenían un límite, realmente una reja, con la puerta definitiva de la vivienda. Sí, una puerta que a veces era de herrería con vidrios de colores. Exactamente, la de adentro, ¿no? El ingeniero Benito Carrasco nos legó el Plan Carrasco para la Costanera Norte, un plan muy ambicioso, diseñado en 1912. Podríamos decir que es uno de los primeros planes que tiene Buenos Aires realmente vista a escala metropolitana, porque es una costanera que nace en Palermo y termina en el Tigre, pasando por todos los pueblos de la costa norte del Río de la Plata, y en esa costanera, que es un paseo arbolado ancho, con distintos carriles para carruajes, etcétera, va teniendo un ritmo de plazas y de parques en cada una de las pueblos que va atravesando. Uno en Olivos, otro en Martínez, otro en Acasuso. En San Isidro hay un gran parque que se desarrolla, y así hasta llegar a Tigre. Esta es la visión moderna que nos lega Carrasco para la costanera, que si bien no se realizó, sin embargo, ya apunta a la diferenciación de una parte de la ciudad, cómo se ve ya en 1912 a estos suburbios de la zona norte, como un lugar de residencia, de paseo, de verano. Junto con estas tendencias vienen los paseos ajardinados, que empiezan a aparecer en todos los parques y las ciudades del mundo, los rosedales. Esto, si bien empezó ya en la época de 1800 con la emperatriz Josefina, recién en 1899, con los primeros rosedales que se hacen a las afueras de París, la Roseraie de L'Île-aux-Roses, aparece aquí la necesidad de tener un rosedal. Ya Montevideo había inaugurado su rosedal en 1912, y Buenos Aires lo inauguró en 1914, de la mano del intendente Joaquín Samuel de Anchorena y del paisajista Benito Carrasco. Hoy el Rosedal de Palermo es realmente un jardín destacado, no solamente a nivel nacional, sino internacional, por la colección de rosas que tiene y también por el esmero en el cuidado, ¿no? Es un jardín que así ha debido ser protegido por una reja. Otras ciudades del interior también tienen rosedales y fueron desarrollándolo a lo largo de este tiempo. Recordemos el rosedal del Parque 9 de Julio en Tucumán, diseñado por el paisajista chileno Oscar Prager en 1925, que tiene la característica de ser un espacio circular en donde una pérgola lo rodea, lo circula, y las rosas quedan todas en un nivel inferior, cosa de que pueda ser percibido los colores de las flores y a su vez percibido los perfumes que suben. Es muy interesante el rosedal del Parque 9 de Julio y también el rosedal del Parque Sarmiento en Córdoba, construido también hacia 1920, en un punto del parque en donde uno también tiene una pérgola y puede mirar desde lo alto las distintas perspectivas que ofrece el parque y la ciudad de Córdoba hacia afuera del parque. Dentro de estos jardines nuevos que aparecen con forma de rosaleda, va a avanzar también el jardín andaluz, como así pasaba en los espacios privados, también se va a ver reflejado en los espacios públicos. Recordemos que Forestier había propuesto la construcción de un jardín español, a su palabra, español en los años 1923. Forestier ya venía de desarrollar los jardines de María Luisa en Sevilla y los jardines de Montjuic en Barcelona, y él propone que Buenos Aires también tiene que tener un jardín español. Y recién la ciudad de Sevilla nos va a regalar el patio andaluz en 1929. Que Forestier no lo va a aceptar cuando vio los planos, no le gustó, pero bueno,
Realmente era un jardín donado por el arquitecto Talavera, que es un arquitecto sevillano, con todas las cerámicas traídas de Sevilla, y hoy es realmente una obra de patrimonio digna de admirar y de cuidar. Así como tenemos en Palermo el Jardín Andaluz, hay otros jardines andaluces en distintos parques o lugares del país. Recordemos el de Azul, en la provincia de Buenos Aires. El Parque 9 de Julio también tiene un sector con un pequeño jardín andaluz. En Rosario tenemos la Fuente de los Españoles, que es de 1929 y es una fuente toda construida con cerámicas de estilo andaluz. Y en Chivilcoy, la Plaza España, que data de 1936, es una muy buena obra de construcción andaluza, si bien perdió el diseño vegetal, pero conserva muy bien todo el trazado y todas las fuentes, bancos, pérgolas y decoraciones de estilo andaluz. Invitamos, por supuesto, a que nos comenten si ustedes saben de algunos otros jardines andaluces en sus pueblos y en sus ciudades, porque sería interesante hacer un catálogo nacional de todas estas obras públicas. Bien, el Plan Forestier de Estética Edilicia, que también se llamó el Plan Noel, 1922-1925, recordamos que nos dejó las dos costaneras y alguna propuesta también de parquización y de generar más plazas en la ciudad de Buenos Aires. Para finalizar este periodo, vamos a hablar de otras grandes transformaciones urbanas, especialmente de lo que fue la concepción y la planificación de la Avenida General Paz, 1936. Es una avenida que en ese momento fue concebida de una manera nueva, porque no fue concebida ni como un parkway ni como un highway, ¿no? O sea, no es ni una avenida parque ni una avenida de alta velocidad. Fue concebida como un parque con una avenida de circunvalación, pero que el parque pueda ser usado por los vecinos. Esa fue la propuesta. El diseño urbanístico y, digamos, de circulación fue realizado por Pascual Palazzo, por el arquitecto Botier y por los paisajistas Carlos Taís y Francisco Olubec. Es un diseño que paisajísticamente se caracteriza por la combinación de especies exóticas con especies nativas, especialmente el palo borracho, el ceibo, el aguaribay, mezclado con cedros y otros tipos de árboles ornamentales exóticos. O sea que hay una incorporación de flora nativa en el paisaje como complemento de otros árboles. Hay un tema interesante con la Avenida General Paz, es que en los años que se construyó se la recorría a menos velocidad. Exactamente, porque con lo cual todavía era paseo y una cosa que se perdió con la densidad de tránsito, con la velocidad del tránsito, donde la gente circula y no ve los bordes. El paisaje. Exactamente. Yo recuerdo de haberla recorrido en la época del parque y era realmente una experiencia. Sí. Tenía los chalecitos que eran los cuidadores. Y uno podía ver esos árboles que ahora han sido retirados porque se ampliaron de 2 manos a 4 manos, ¿no? En la década del 90 perdió todo eso. Bueno, con esto hemos dado un pantallazo hasta la década del 30 de lo que fue el paisajismo en el ámbito público de la Argentina. Estamos en un lugar diferente dentro de lo que es el espacio público nacional. Estamos en el Jardín Japonés de Palermo, que fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional. Es una nota de color dentro de este curso de patrimonio, pero no está mal mostrar y contar un poco cómo otras culturas influenciaron en nuestro país y en este caso la colectividad japonesa nos regaló este jardín en donde podemos comprender un poco el simbolismo de la naturaleza en la cultura japonesa. Aquí vamos a ver la importancia del agua, la importancia del micropaisaje, que no es la imitación de un paisaje, sino es el simbolismo de un paisaje.
Es decir, los japoneses quieren reproducir y llevar a sus jardines esa idea general de paisaje, pero dentro de su jardín. Por eso siempre vamos a ver agua. El agua es un elemento importantísimo porque es el simbolismo del mar. Ese agua va a estar en un lugar central del jardín y dentro del agua van a suceder muchas cosas, especialmente piedras e islas. Y a su vez otros objetos como el torii, que es la entrada, las lámparas de piedra, que acá vemos unas lámparas muy lindas, puentes que llegan a la isla de los dioses, puentes difíciles de llegar, como el puente curvo, el puente que te lleva a la eternidad, que justamente es un puente difícil de subir porque es un camino espiritual. Puentes planos, puente de las decisiones, que es un puente chato, que mientras uno va circulando, va viendo diferentes perspectivas y eso ayuda a, frente a un problema de la vida, ver las distintas perspectivas que uno puede tomar y los distintos caminos o decisiones que uno puede tomar. Estos jardines vienen de la cultura china y se instalaron en Japón y lograron tener su propia identidad y su propio mensaje. Recordemos también la importancia de los árboles podados, justamente para que el árbol tenga una escala acorde a esa miniatura de paisaje, la importancia de las cascadas, en donde en la cascada están representadas las distintas edades de la vida. Las cascadas primero empiezan con una gran fuerza y una gran profundidad de caída de agua, que son los primeros años de la vida hasta la juventud, y luego las cascadas van disminuyendo y van llevando a la quietud de la vejez. La importancia de las piedras como representación de la montaña, y bueno, y tantas otras cosas que los invito a que veamos juntos y a que paseemos por este jardín como un ejemplo de valoración de una cultura que se instaló en la Argentina y que quiere compartir sus valores con nosotros. Los jardines japoneses, el agua siempre ocupa el centro del espacio, pero en el perímetro suceden otras cosas, como por ejemplo, en este caso aparece un estanque, en el estanque hay peces, y el estanque tiene un arroyo, y el arroyo lleva siempre al lago. El agua siempre tiene un sentido en que corre, que es un sentido también metafórico, y en este caso vemos también acompañado con un movimiento del suelo, que es una colina que representa también una montaña, en escala reducida, en donde podemos ver piedras ubicadas sobre la pradera y acompañado con árboles podados, pinos podados. ¿Por qué podados? Porque el japonés entiende que el pino podado es el signo de la eterna juventud. Ellos hacen esas especies de bonsái sobre el terreno, conservan los árboles hasta que llega un momento que si los árboles envejecen demasiado, prefieren sacarlos y volver a plantar un pino para volverlo a podar y que represente esa eterna juventud en el jardín. Bueno, en este jardín, que fue considerado uno de los jardines japoneses más grandes a las afueras de Tokio, como dijo el emperador cuando vino, este jardín fue hecho en Palermo y por eso conserva árboles de la época de Palermo, como plátanos, tipas, palos borrachos, álamos. A su vez, se agregaron árboles propios de los jardines japoneses que dan justamente el golpe de color, especialmente los cerezos, que son muy notables, como así también el ginkgo biloba. Podemos agregar también los pinos, que ya vimos los pinos podados, y otras plantas típicas de estos jardines como son las azaleas, que florecen a fines de invierno, las hortensias y las flores de estación que hoy podemos ver especialmente en la montaña de los dioses, que adornan toda la ladera que mira justamente hacia el lago. También encontramos muchos buxus podados, encontramos cipreses y tuyas también con formas podadas redondeadas,
Podemos hallar sauces que son típicos de estos paisajes, como también magnolias, cipreses calvos, libocedros, pinos de las Canarias, fresnos, palos borrachos, olmos, casuarinas y bueno, y todos los árboles que podemos encontrar en Palermo. En 1960, la colectividad japonesa regala a la ciudad de Buenos Aires una lámpara de piedra típica de estos jardines y la instala en este lugar que se llamaba Plaza Japón. Recién en 1967, con ocasión de la visita de uno de los miembros de la familia imperial de Japón, se organiza la colectividad japonesa para este primer jardín japonés que fue diseñado por el paisajista Luis Yamada. Años después, el paisajista Yosuo Inomata realiza el diseño integral y perfecciona este jardín dándole una expresión típicamente japonesa. Bueno, para compartir esta noción del patrimonio en el espacio público, me gustaría mostrarles lo que fue nuestro trabajo de la recuperación histórica de la Plaza San Martín en Capilla del Señor. Capilla del Señor es un pueblo fundado en el siglo XVIII, si bien podemos decir fundado porque se inició dentro de lo que fue un establecimiento agropecuario, una estancia. Es un pueblo que se desarrolló en el siglo XIX y conservó su carácter de pueblo rural bonaerense, cosa que le otorgó el título de primer pueblo histórico de la provincia de Buenos Aires. Nos llamaron el intendente y la comisión de las intendencias para saber qué iban a hacer con la plaza. No tenían mucha idea qué hacer. Era una plaza que tenía un trazado y tenía muy linda la envolvente, ¿no?, histórica de los edificios. Ellos querían modernizar la plaza y nosotros les hicimos entender que es una plaza que dentro de un pueblo histórico tenía que conservar el valor histórico de la plaza, que se podía perder algo patrimonial si nosotros tomábamos una decisión de modernizarla al extremo. Entonces, investigando en los archivos, descubrimos que la plaza actual había sido modificada y que hacia la década del 20 la plaza realmente había tenido un trazado bastante más interesante del que tenía ahora. Entonces, bueno, lo primero que se hace en estos casos es hacer un relevamiento de lo que nosotros recibimos, que es como un documento en donde consta el trazado actual, los elementos de equipamiento actuales, los árboles, y se hace un plano. Entonces, a partir de ahí se toman las decisiones que van a surgir de una investigación, ¿no? En esa investigación, nosotros acá en esta placa podemos ver que hicimos un recorrido a lo largo del tiempo con los datos que fuimos teniendo, para reconstruir la historia de esa plaza. Cuando fue primero una capilla, luego un cementerio, luego una plaza en 1870 con un trazado en asterisco y un kiosco en el medio para la música. Y recién en la década del 20 la plaza había sido remodelada, modernizada y había tenido las características que nosotros considerábamos que eran las que teníamos que recuperar. Para ello también hacemos un análisis urbano para poder comprender lo que estamos viendo, un análisis de equipamiento, pudiendo determinar qué cosas son realmente de valor, qué cosas fueron agregadas y le aportan valor o no le aportan valor,
un análisis florístico para determinar no solamente las especies de los árboles, sino el estado de salud de cada uno de los árboles, un análisis de circulaciones y finalmente el análisis histórico, que es lo que nos va a dar los fundamentos en las decisiones que tomamos con respecto al diseño. Una vez que hacemos el análisis histórico, determinamos que la plaza de los años 1920 es la plaza que mejor expresa los valores que tuvo algún momento esa plaza. Para ello hicimos este plano de senderos en donde pudimos reconstruir los senderos que habían sido anulados en la década del 70 y de hecho cuando hicimos las excavaciones para hacer los nuevos senderos pudimos encontrar las distintas capas de granza que habían quedado escondidas tras las capas de tierra que se rellenaban, ¿no? Finalmente llegamos a un plano definitivo en donde se pudieron reconstruir esos senderos, replantar los árboles que faltaban, reubicar los elementos de equipamiento necesarios. Y bueno, acá vemos algunas imágenes de obra en donde vemos estas capas diferentes del piso, donde se verificaba que existían esos senderos. Se hizo toda una serie de desagües para que el agua pudiera correr sin problema y sin generar inundaciones. Y finalmente, en 2005, el día de la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre, la plaza quedó inaugurada en una fiesta popular y podemos ver cómo la gente estaba realmente contenta de recibir una plaza con un valor patrimonial que había sido recuperado. Bueno, en este ámbito de poder entender la relación de los árboles y la ciudad, vamos a también compartir algunas imágenes de este libro que nosotros consideramos que recupera un patrimonio visual de la ciudad de Buenos Aires especialmente, que es la unión del árbol con las fachadas de la ciudad. Hoy justamente la invitamos a Karina Azaretsky, licenciada en artes y fotógrafa, con quien hemos visto una mirada de Buenos Aires que le hemos plasmado en este libro, Buenos Aires en Flor, que es justamente una forma de ver nuestro patrimonio de paisaje, en donde se unen la arquitectura y la vegetación de Buenos Aires. Karina, ya te presenté, contanos un poco ahora cómo surgió entre nosotros esta idea. Primero surgió en vos, paralelamente surgió en mí, pero la audiencia, sería lindo que supiera un poco cómo descubriste este Buenos Aires en Flor. Bien, bueno, saludos a todos. Yo soy tucumana. En Tucumán viví durante 30 años contemplando los lapachos en flor, los jacarandá, las tipas, los árboles que poblaban el paisaje urbano de Tucumán. Y cuando vine a vivir a Buenos Aires, al principio me encontré como que con cierto shock, ¿no? Siempre digo eso de ese contraste entre lo que es una provincia tan verde como Tucumán y la ciudad de Buenos Aires. Pero pronto empecé a observar que todos esos árboles, oriundos del norte de nuestro país, también se encuentran en esta ciudad. Pero con una particularidad, que es lo que tanto me llamó la atención, que es una fusión con el patrimonio arquitectónico. Entonces, el patrimonio natural y el patrimonio arquitectónico confluyen en esta ciudad como no lo hacía en mi Tucumán natal, y eso despertó en mí una avidez por captar con mi cámara esas imágenes. Pues genial, porque yo también al mismo tiempo había visto eso. Yo vengo de la arquitectura y también del patrimonio y siempre me gustó mucho la historia. Entonces, cuando salía por Buenos Aires, veía los edificios, pero ante el edificio veía al árbol florecido. Y bueno, también empecé a registrar esas imágenes hasta que nos conocimos a través de la Tribu Verde y ahí decidimos plasmar esta idea para comunicar esta experiencia de recorrer una ciudad viva que va cambiándose de color a lo largo del tiempo. Y eso es un poco el mensaje de este patrimonio vivo que tiene el paisaje, ¿no? El paisaje urbano en este caso. Karina, una cosa linda que vimos
fue que había una insolencia, digo yo, ¿no? Una insolencia entre esa arquitectura que cruzó el océano, esa arquitectura francesa, típica de Buenos Aires, ecléctica, y este árbol sudamericano en flor que osaba florecer de una manera exuberante frente a la arquitectura, ¿no? Sí, exacto. Para mí esas son como las dos raíces que nos constituyen como nación, el origen europeo que se ve plasmado en las fachadas arquitectónicas, confluyendo con estos árboles sudamericanos, y esa unión, las dos raíces que nos constituyen como nación, plasmadas en el paisaje urbano, y esa fue también un poco el motor que nos hizo como ahondar en ese tema para plasmarlo en este libro. Así es un mestizaje, ¿no? Somos gringos, somos también descendientes de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, como en mi caso, y tantas otras etnias que se van juntando en nuestro país. Y Buenos Aires, que es la capital de nosotros, nos ofrece este mestizaje de paisaje, ¿no? Y acá viene algo interesante, que es la idea que nos aportó para este libro Cristina Coroleu, una artista plástica, que se llama... La paleta estacional de Buenos Aires. Contemos un poquito de esto porque es lo que le da el recorrido o digamos el movimiento a la percepción de este paisaje. Cristina Coroleu es una artista plástica muy importante en nuestro país, ella es acuarelista y desde hace 30 años se dedica a plasmar la exploración de los árboles de Buenos Aires en sus acuarelas. Ella captó algo que era como una sucesión paulatina de colores que se iba dando del rosado al rojo, al violeta, al amarillo, a través de la sucesiva floración de los lapachos, el ceibo, el jacarandá, las tipas, el palo borracho, y así se iba continuando ese ciclo al que ella bautizó Paleta Estacional de Buenos Aires. Nosotros tomamos ese concepto y lo profundizamos explorando no solamente esos árboles nativos, sino otros árboles quizás no nativos de Argentina o de Sudamérica, sino de otras regiones, y también otro tipo de plantas y de flores que van dando como esa sucesión de colores a lo largo del año. Y por eso también fue una decisión estética y conceptual organizar este libro en capítulos, cada uno por color, resaltando esa sucesión y esa paleta estacional. Claro, entonces empezamos con el rosado, que es el lapacho de Escurra. Por ejemplo, vamos a mostrarlo, es una de las primeras fotos del libro. Este lapacho que nos permite reconocer que se despierta la primavera antes de que venga la primavera, ¿no? En la esquina de Figueroa Alcorta y Castilla, muy cerca de acá, en Barrio Parque. Y el lapacho después tiene una continuidad con otros rosados que van apareciendo a lo largo del tiempo. ¿Y cómo es esto de los árboles? Porque a veces tenemos los rosados, pero también tenemos los rojos. Y en los rojos están los ceibos que plantó Taís, especialmente en los bosques de Palermo. Y no hay muchos otros más rojos, pero después vienen otra sucesión de colores. Viene jacarandá, que es ahora en noviembre, por eso estamos frente acá en la calle Luis Agote, frente a este jacarandá, que reproduce muy bien el mensaje de este paisaje vivo, que es un árbol y una fachada. Y ahora me gustaría comunicarles esto, de que Buenos Aires no tenía árboles. Buenos Aires se fundó en una pampa. La pampa es terreno llano sin árboles. Y la misma población de Buenos Aires fue agregando sus árboles poco a poco. Fue un proceso que empezó más vale, con el colono español, pero que se afianzó después de la Revolución de Mayo, en donde ya el país empezó a identificarse como una nación que quería tener su propia imagen. Ahí vinieron los paisajistas. Ya hemos recorrido en el curso el aporte de estos paisajistas en ese proceso, ¿no? Prioridad Pueyrredón, que plantó los primeros paraísos. Después una serie de otros paisajistas que fueron aportando hasta llegar a, digamos, la cúlmine de este proceso, que fue Carlos Taís, Charles Taís, que explayó y pudo desarrollar toda su creatividad justamente por la cantidad de paisajistas anteriores que fueron abriéndole su camino. Y él nos regaló entonces esta ciudad con avenidas de jacarandá,
con avenidas de ceibos, avenidas de palos borrachos, Tipas. especialmente de tipas, ¿no? Es muy lindo ver cómo un lugar que era un terreno vacío fue aportado con la cultura gringa, ¿no? La cultura del inmigrante en Buenos Aires, con esta arquitectura y con el aporte de los árboles nativos que dan esta personalidad única. Aquí tenemos el obelisco con un Ibirapitá. Con un Ibirapitá. Y también es interesante pensar en la ciudad de Buenos Aires, confluyendo en ella árboles que provienen de distintas regiones del país, del noroeste, del noreste. Y eso también hace que se constituya un paisaje nacional, porque si bien son árboles nativos de Argentina, como bien decías, no son nativos de la ciudad de Buenos Aires y sin embargo aquí confluyen y se constituyen en patrimonio nacional, ¿no? Exacto. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el ceibo de Jujuy, frente al Palacio de Tribunales. Este ceibo lo plantó Torcuato de Alvear antes de ser intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y en el libro invitamos también en esta experiencia de percibir el paisaje, invitamos a reconocer, por ejemplo, los tonos rojizos del ceibo con los tonos rojizos de la mansarda del palacio. Eso es una cosa que podemos ver en este caso, los tonos lilas del jacarandá con los tonos grisáceos de las pizarras de nuestras mansardas también, ¿no? Invitamos también a reconocer esa belleza que tiene Buenos Aires, ¿no? En esta arquitectura que nos llena de esas decoraciones y de esos estucos o esa piedra París, que es la piel del edificio. Es una ciudad que está enamorada de la vegetación. Y esto en el libro lo mostramos en algunos rasgos, porque por ejemplo es una ciudad que le da muchísima importancia a esta expresión mamposteril o digamos también decorativa de las fachadas, ¿no? Entonces en Buenos Aires vamos a ver cómo se hace todo un alarde realmente de la vegetación expresada en la piedra París. La piedra París es ese revoque que se hace con mezcla de cal, arenas y algunos pigmentos, imitando la piedra de las construcciones de París. Una vez un francés me dijo: Jorge, ¿cuánta piedra hay en Buenos Aires? No, todo lo que ves no es piedra, es revoque símil piedra. Pero hoy día es una marca de nosotros, ¿no? Unida a esta expresión, yo le digo, la vocación floral de Buenos Aires, ¿no? O el amor bucólico de estas fachadas, que siempre están expresando en guirnaldas, en rosas, en laureles, en palmas, esa eterna primavera, podemos decir también, ¿no? Que también lo expresa la Casa de los Lirios de la avenida Rivadavia, ¿no? Con estos lirios que no quieren morir, ¿no? Frente a un paisaje vivo, cambiante, como esta alfombra de jacarandá, que es efímera, pero no por eso menos linda, ¿no? Sí, y recién mencionaste la palabra efímero y pensaba que justamente el paisaje es algo cambiante, ¿no? Que todo el tiempo se va transformando. Los árboles le aportan esa calidad de lo efímero, de lo fugaz, van cambiando incluso los colores, ¿no? De las flores cambian a lo largo del día, cambian a lo largo de las diferentes condiciones de luz. Nosotros estamos acá frente a un jacarandá en este momento, iluminado por un sol radiante, y tiene otro tono diferente a lo que puede ser en un día nublado. Entonces, eso hace que aunque uno pase muchas veces por el mismo lugar, ese mismo paisaje va cambiando, se va modificando. Y bueno, con mi ojo de fotógrafa fue todo un desafío poder captar esos colores, poder buscar la luz adecuada y tratar de mostrar, ¿no? la variedad de colores que puede tener una misma flor, un mismo árbol. Y luego, por supuesto, todo el proceso que hicimos para que esos colores se vean plasmados en las páginas del libro con fidelidad, ¿no? Y en la imprenta tuvimos que hacer varias pruebas para que el amarillo sea amarillo. El que más nos costó fue el jacarandá, porque tiene esa combinación de lila, ¿no? Del lila, que es el colorado, con el violeta, que a veces no se veía realmente el color lila, ¿no? Nos decían que era el color más difícil para la imprenta, justamente el violeta, y a nosotros también nos pasa, ¿no? Que a veces estas discusiones que se generan, esta es violeta, es lila, es más lavanda, claro. Se empieza a decir como diferentes tonalidades frente a un mismo árbol. Y consideramos que Buenos Aires tiene este patrimonio, consideramos que esto es una marca de la ciudad, ¿no?
Sí. Sería muy lindo que todos podamos reconocer y salir a caminar y a buscar en cada momento ese color, por ejemplo el blanco, que está especialmente a veces en los lapachos blancos, a veces en las bagüiñas, ir buscando esa sucesión, ¿no? Ese caleidoscopio floral que nos ofrece la ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros queremos proponer una experiencia con este libro, una experiencia de contemplación que se inicia en las páginas del libro, pero que se extiende a la vida cotidiana, y de poder captar estas imágenes que están presentes a nuestro alrededor, aunque no tengamos la cámara en la mano, pero hacer zoom con la mirada y ir a estos detalles que son justamente lo que hacen de esta ciudad algo tan único, tan singular. Estos pequeños detalles de las fachadas, estas pequeñas uniones que se van dando entre la floración y la arquitectura. Poder detenerse, porque finalmente uno elige en dónde depositar la mirada. Uno puede ir por la calle y pensar en el tráfico o pensar en los árboles. Uno puede levantar la mirada y encontrar una cúpula rodeada de flores como la del Ibirapitá, como aparece en este libro. Y esa es la invitación que nosotros queremos ofrecerles y extenderles, de poder apreciar este patrimonio, porque acá estamos hablando de un patrimonio tanto natural como arquitectónico, y en la unión única que se da entre ambos, y poder realmente apreciarlo, contemplarlo, detenerse, tomarse el tiempo para observarlo. Sí, es tal cual, es un enseñar a mirar, ¿no? Nosotros aprendimos esto mirando Buenos Aires y nos gusta compartirlo, y los invitamos a que también aprendan esta mirada, ¿no? Que es una mirada que a veces los turistas la ven, como pasa siempre, y nosotros que estamos todos los días nos cuesta más verla. Bueno, les queremos agradecer esta última clase que dimos sobre este módulo de paisajismo, el paisaje como patrimonio en la Argentina. Y bueno, Carlos. Sí, yo lo que quiero hacer, por empezar, tratar de sintetizar un poco cuál fue la idea y la misión, ¿no? La misión tiene que ver con entender el patrimonio no como arquitectos, no como paisajistas, sino en una forma integral. Todo es patrimonio porque todo es la cultura. Lo que hacemos nosotros es verlo desde determinadas disciplinas, tratar de integrarlas, algo que hemos razonado y que creemos que es algo que todavía es una asignatura pendiente, es que hay que profundizar en la interdisciplina. La lectura integral va a ser un patrimonio mejor, y hacer, por otro lado, un patrimonio para todos y de todos. El patrimonio no es de una especialidad que nos cuenta cómo es la memoria nuestra y cómo son las expresiones de patrimonio, porque ahí está lleno de ausencias. El patrimonio no debe tener ausencias, o por lo menos la debe tener la menor cantidad posible. Tratamos de esta primera experiencia de hacer una integración con el paisaje, un tema que en general se aborda en forma independiente, pero que es un todo. Vamos a hacer otras experiencias, y supongo que el año que viene, cuando retomemos algunas formas de energía, podamos hacer otros módulos. Y yo creo que hay que hacer un balance en un sentido, ¿no? Estas clases, las 5 clases estas y las 13 anteriores, nos han dado algo así como 100.000, o hemos alcanzado 100.000 visitas. Nunca pensamos en esos números. Siempre pensamos en una cosa más acotada que pudiera estar en nuestra escala, pero hay una escala que no la dimos nosotros, sino que la da la interacción entre un montón de gente que necesita información, nosotros que tenemos alguna información, y todo lo que nos falta para que interactuemos, y de alguna forma entre todos podemos llegar mucho más cerca de lo que es el patrimonio argentino, el patrimonio latinoamericano. Realmente satisfechos de esta acción. Nos ha costado un montón porque no hemos tenido lo que habíamos esperado, algún soporte económico fuerte, porque
todas estas cosas han salido mucha plata. Y bueno, pero ha salido adelante y estamos requete contentos de eso. Por otro lado, quisiera de alguna forma participarles de una distinción que ha tenido Teresa Anchorena, que fue la organizadora de estos cursos, como ciudadana distinguida de la ciudad de Buenos Aires. Una distinción que da la legislatura de Buenos Aires, reconociendo su trayectoria. Bueno, nos vemos el año que viene y acuérdense que es interacción y que cada uno tendría que ver en su lugar cómo todas estas ideas pueden ser diferentes, porque lo nacional se construye de todos, no se baja desde la ciudad. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.